Detrás del gran romance de Orgullo y Prejuicio, se esconde una realidad de reglas y presiones sociales muy estrictas. Vamos a dejar la novela a un lado para descubrir cómo eran de verdad sus dos mundos. Eran muy diferentes. Primero nos metemos en el mundo de Mr. Darcy. Un mundo, ya te digo, de más deber que de ocio. Darcy era de la gentry, la nobleza terrateniente, una clase muy poderosa que controlaba la Inglaterra rural, vaya. Ser terrateniente era un trabajo a tiempo completo. Tenía muchísimas responsabilidades con sus tierras y con la gente. Pemberley era el reflejo de Darcy. Su cuidado impecable, era una proyección de sus valores y su estatus. Su día a día era súper estructurado, gestionar la finca y cumplir con obligaciones sociales desde el amanecer. Pero por encima de todo, Darcy tenía una presión enorme: encontrar esposa. Era el único heredero varón. El futuro de los Darcy y de Pemberley dependía solo de él. Así que, para él, casarse no era cosa de amor, era una estrategia para asegurar el legado familiar. Ahora damos un giro y nos vamos al mundo de Elizabeth. Aquí la supervivencia era otra historia. Aunque ambos eran de la gentry, sus mundos estaban a años luz. La posición de las Bennet era muy precaria. Su futuro era muy incierto. Cuando el señor Bennet muriera, un primo heredaría la casa. Así de claro. Para Elizabeth y sus hermanas, la vida tenía una misión: casarse bien. Era su única carrera posible. El día de Elizabeth también era un no parar, centrado en la casa y el agotador circuito social. Y es que esos eventos no eran para divertirse. Eran el campo de batalla donde se jugaban su futuro. Entonces, ¿qué pasa cuando estos dos mundos, con sus reglas tan rígidas, chocan de frente? Pues que, a pesar de las diferencias, los dos estaban atrapados. Él por su estatus, ella por su falta de él. En una sociedad de puras apariencias, ellos eligieron ver a la persona real, más allá del título o la reputación. Su historia nos recuerda que, a veces, la conexión más real implica romper las reglas que nos separan.